Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva entrevista en El Mostrador, pendiente de lo que está pasando en la Convención Constitucional, donde hay más de 1000 indicaciones que los constituyentes deberán revisar en estas horas, y para eso nos acompaña el constituyente de Renovación Nacional, Raúl Celis. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a ti, Nicole, y al mostrador por esta oportunidad de entrevistarme. ¿Cuáles son sus expectativas, Raúl, de los acuerdos que se puedan generar en estos días con estas indicaciones que sabemos hay varias que son bien polémicas, tuvieron también varias diferencias la semana pasada con algunas de ellas? No sé qué expectativa tiene de poder generar acuerdos y dónde cree usted que van a estar los principales acuerdos, por lo menos para ustedes como conglomerado de Vamos por Chile, o Chile Podemos Más, que ya le cambiaron de nuevo el nombre, pero no sé dónde cree usted que podrán ustedes ejercer o buscar los mayores acuerdos para buscar también incorporar aquellos temas que a ustedes les interesan. Nosotros, Nicole, como grupo, representamos un poquito menos de un cuarto de la Convención Constitucional. Por lo tanto, estamos en una minoría bastante importante, a pesar de ser la lista más numerosa. Pero nuestro ánimo siempre ha sido, en el de la Convención Constitucional, buscar acuerdos, lograr acuerdos. El sentido de una constitución política debe ser permitir gobernar a gobiernos o alianzas de izquierda y de derecha, de manera que nuestro ánimo siempre va a ser positivo en el sentido de buscar diálogo, lograr acuerdos, buscar consenso. Esa siempre va a ser nuestra meta, por lo menos en Renovación Nacional. Cristian Monker hablaba, por ejemplo, de un buen foco con el Frente Amplio y también con independientes no neutrales, por lo menos valoraba el trabajo que se estaba haciendo en ese espacio. ¿Cree usted también que es ahí donde se van a poder generar los mayores acercamientos de su sector político en las conversaciones que se van a dar? Sí, a ver, nosotros creo que podemos llegar a acuerdos importantes con sectores de lo que fue la exconcertación, con sectores independientes no neutrales, e incluso con parte importante del Frente Amplio, que en el fondo es el eje de la convención. El Frente Amplio tiene una representación importante y lo que defina, la posición que el Frente Amplio defina tener, va a determinar un poco el contenido, creo yo, de la Constitución. Si gira a la izquierda y se une con el Partido Comunista, vamos a tener una Constitución bastante de revancha de la de 1980. Si en cambio se mantiene en el centro y respeta elementos tales como los 2/3 establecidos en la reforma constitucional, deberíamos tener una constitución más de centro. Raúl, un tema que fue bien polémico y que, bueno, genera harta expectativa de lo que pueda pasar esta semana es el tema de los 2/3. Se rechazó en varios puntos reglamentarios la semana pasada, pero se mantuvo en la aprobación general del reglamento, por lo tanto no está perdido el quórum de los 2/3 como algunos creían la semana pasada, sino que sigue siendo un tema que se va a tener que seguir discutiendo. ¿Cuál es su expectativa respecto de ese tema y qué pasa si es que los 2/3 finalmente no se resguardan dentro de las votaciones que se van a dar esta semana? ¿Usted cree que en todo caso eso se va a lograr? Había expectativas, por ejemplo, de Cristian Viera de que eso se pudiera de alguna manera resguardar en esta votación, de mantener los 2/3, una de las normas que rige la convención. Yo creo que es muy importante mantener los 2/3, Nicole, porque es un elemento que ayuda a generar consenso. Ya dije yo que la Constitución tiene que ser representativa de la mayor parte de las fuerzas políticas, tiene que obligar a buscar puntos de encuentro. Y por eso que es una materia muy relevante, la de mantener los 2/3. Yo creo que existe un buen ánimo mayoritario por mantener ese quórum y nosotros estamos, por supuesto, por esa posición. Yo concuerdo con Cristian Viera de que hay que hacer lo posible por mantener el quórum de los 2/3. ¿Pero cree usted que se pudiera tensionar nuevamente la discusión con ese tema y lo ve como un tema más político que sustantivo, como lo han catalogado algunos constituyentes, de querer enviar quizá una señal política de la autonomía de la convención, más que signifique una traba propiamente tal como han planteado quienes defienden votar los 2/3? Es muy probable, y de hecho la salida de la mesa de votar por mayoría el quórum de 2/3
ya fue una salida política, no fue una solución jurídica al problema, sino que fue una salida política. ¿Y por qué? Porque no estaban los 90 y tantos, los 94 votos para aprobar las normas de los 2 tercios. Entonces, políticamente la mesa optó por pedir esta mayoría absoluta para aprobar la existencia de la norma de los 2 tercios. O sea, indudablemente en esto hay un trasfondo político, hay un sector que quiere rebajar este quórum, pero resulta que este quórum es uno de los elementos esenciales del acuerdo del 15 de noviembre del 19, el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, que firmaron la gran mayoría de las fuerzas políticas del país, con exclusión del Partido Comunista y otros sectores. Pero mi impresión es que hoy día eh, existe un número favorable por mantener este principio que a mi juicio es esencial si queremos una constitución que se prolongue en el tiempo, cuya vigencia se prolongue durante muchos años. ¿Cuál es la disposición de su sector, Raúl, de poder llegar a la Corte Suprema si es que los 2 tercios no se resguardan finalmente? El recurso que contempla la Constitución de acudir a la Corte Suprema eh, es una medida que es efectivamente posible en caso que se vulnere lo que la misma disposición establece. Hay normas que exigen quórum de 2 tercios. Si, por ejemplo, en las indicaciones se quisiera imponer la de 3/5 y esa posición triunfara, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a recurrir a la Corte Suprema, o debiéramos recurrir a la Corte Suprema, porque hay una infracción evidente a la Constitución y una infracción que produce un perjuicio a la Convención Constitucional. ¿Cree que podría complicarse la situación? Porque, por ejemplo, sobre el mismo tema, Cristian Viera decía que este era un tema político y judicializarlo era complicar un poco el asunto y era más fácil resolverlo en la discusión política que puede tener de la Convención Constitucional. ¿Cree usted que se pueda resolver por esa vía o lo ve complejo considerando las votaciones que hubo la semana pasada? Cuando uno está en política trata de evitar, Nicole, a toda costa recurrir a instancias jurídicas. Las instancias jurídicas en un problema político son la última medida, y esas medidas se adoptan solo en caso de infracciones evidentes. Yo creo que esa infracción, y confío que esa infracción no se produzca la próxima semana. Creo que hay una mayoría que está por mantener la de los 2 tercios, el quórum de los 2 tercios, pero si eventualmente algunos intentaran imponer los 3/5 y esa u otra, 4/7 u otro quórum especial, yo creo que ahí nosotros tenemos la obligación, el deber de recurrir a la Corte Suprema, porque hay una infracción evidente a uno de los elementos básicos del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Sería una contradicción a ese propio acuerdo que fue la génesis, ¿verdad?, de todo este proceso constitucional. ¿Qué pasa con los plebiscitos dirimentes que son intermedios? Sé que hubo también mucha reticencia a ese punto. Se logró un acuerdo que fue de alguna manera un término medio para permitir que los plebiscitos avanzaran, que tenía que ver con que era necesario también hacer reformas en el Congreso para que esto pudiera, esta herramienta pudiera tener espacio para plantearse. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted en particular este tema de los plebiscitos que se han planteado, plebiscitos intermedios? ¿Qué tan complejo podría ser y cuál es la disposición de ustedes a avanzar en este punto en particular, manteniendo, eso sí, estos resguardos que se habían hecho hace algunos días atrás de hacerlo a través también de alguna reforma vía Congreso? Que los plebiscitos dirimentes no están contemplados en la reforma constitucional. A nosotros la población, ¿qué nos entregó? Nos entregó una función. ¿Cuál es esa función? Redactar una constitución política, y para redactarla tenemos que llegar a acuerdos, y esos acuerdos son de 2 tercios. No se trata aquí de endosar cada vez que no tengamos acuerdo el problema a la población y decir, se hace un plebiscito para que la población determine qué es lo que corresponde. La obligación la tenemos nosotros, y no la tiene, no nos corresponde, a mi juicio, endosarla a la población. Además, tampoco tenemos facultades de ordenar un plebiscito
toda la estructura que supone un plebiscito, las obligaciones que asume el CERVEL, en fin, no es materia nuestra. Eso es materia, primero, de una reforma constitucional, que la pero a mí no me gusta, y creo que sería una mala señal demostrar que fuimos incapaces de resolver nosotros mismos los 155 convencionales, la tarea que se nos encomendó y al revés terminamos endosándosela a la nación, a la población, por no haber sido capaces de lograr esos acuerdos. Yo preguntaría, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esos plebiscitos vota un 40% de la población? ¿Qué pasa si tenemos una escasa participación? ¿Qué pasa si son rechazados? ¿Cómo hacemos la votación? ¿Votamos en bloque cada una de las materias? En fin, creo que es una materia que es inherente a nuestra función de convencionales constituyentes. De manera que, en principio, yo no soy partidario de los plebiscitos intermedios dirimentes, eh, fundamentalmente porque creo que es tarea nuestra y no de terceros el establecer cuáles son las normas constitucionales. En otros puntos, Raúl, había también algunas tensiones con respecto a las sanciones, por ejemplo, en un punto donde se quitaba el derecho a voz si es que se caía reiterativamente en infracciones a los temas éticos de la convención, y también estaba el tema de la abstención, que no se iba a considerar dentro de las votaciones válidas. Esos son puntos que ustedes como bloque también van a tratar de revertir lo que se aprobó en su momento, van a insistir también en que no se quite el derecho a voz, que era un punto que por lo menos algunos constituyentes de su sector reclamaban que era un poco excesivo. O sea, hay varios puntos en el reglamento de ética, muchos puntos, yo los revisé y hice muchísimas indicaciones, que a mi juicio son fascistoides, por ponerle algún tipo de nombre, dignos de un estado policial, que casi persigue a las personas por lo que piensan, ¿eh? Que no se pueden expresar libremente, que se les sanciona quitándoles la palabra, privándoles del derecho a voto, en fin, con unas figuras penales en blanco. Realmente en ese reglamento de ética hay una cantidad de exageraciones, a mi juicio, totalmente alejadas de lo que caracteriza a una democracia occidental, lamentablemente. Y yo espero que por la vía de las indicaciones, esos excesos que tiene el reglamento de ética se corrijan y tengamos un reglamento de ética que sancione las conductas que efectivamente transgredan eh, conductas éticas, pero no se trate de sancionar la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿verdad? Y diversas formas de manifestarse. Incluso se llegaba a sancionar, por ejemplo, el que divulgare noticias falsas. Muchas veces uno no tiene por qué saber si una noticia es falsa o no. No señalan en esa infracción si tiene que haber dolo, que sería lo evidente, o culpa, a lo menos, sino que simplemente el hecho objetivo de difundir una noticia falsa. Lamentablemente creo yo que el reglamento de ética es un reglamento completamente extralimitado en sus facultades, en sus sanciones, y yo espero, como digo, que eso se corrija por la vía de las indicaciones. Raúl, quizá lo voy a sacar un poco del tema 100% constitucional, pero tiene relación con esto. ¿Qué tan importante va a ser el próximo gobierno que asuma para poder resguardar lo que se apruebe en este espacio de la Convención Constitucional? Algunos hablaban de que va a ser muy relevante la próxima administración para terminar de alguna manera, proteger el trabajo que está haciendo la Convención, pero también viendo qué va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile respecto de lo que aquí se apruebe, si es que va a tener una intención de modificar cosas o de respetar lo que aquí se acuerde. Entonces, ¿qué tan importante cree usted que va a ser el próximo gobierno para el trabajo que ustedes están realizando hoy día? Yo creo que va a ser muy importante y hace tiempo lo vengo sosteniendo. Más que el gobierno, Nicole, yo creo que lo importante va a ser la configuración del Parlamento. Creo que si hay un Parlamento moderado,
el contenido de la Constitución, a pesar de que no coincida la composición de la Convención Constitucional con la del Parlamento, vamos a tener una Constitución más moderada. En cambio, si el Parlamento que resulte elegido en las elecciones de noviembre es un Parlamento mucho más a la izquierda, va también a significar que el contenido de la Constitución política sea también cargado a la izquierda con todos los inconvenientes, a mi juicio, que esa situación conlleva y que, como lo he dicho, es a una constitución de revancha de 1980, que va a tener exactamente las mismas críticas que se le formularon a la de 1980 y cuya duración en el tiempo va a ser tan breve como dure la mayoría de extrema izquierda. Por eso yo confío que en las elecciones de noviembre triunfen las posiciones moderadas. Vuelva la moderación al electorado, moderación que se perdió en la Convención Constitucional por una serie de elementos que sería largo en este momento. Por último, Raúl, quiero hacerle dos preguntas en una para finalizar. Primero, que evalúe la directiva, el trabajo que ha hecho la directiva hasta ahora para guiar este proceso que comienza también de las votaciones, pero todo el trabajo que se ha hecho de aquí también hacia atrás. Y por otro lado, ¿cuál ha sido, cree usted, la relación que tiene esta derecha más moderada de la que usted es parte con una derecha que se identifica, por lo menos en manera general, un poco más dura? ¿Cómo ha estado también esa relación y bueno, y cómo evalúa el trabajo en general que ha hecho la directiva de la convención? A ver, en términos generales, yo creo que la directiva, la mesa directiva, la presidenta y el vicepresidente de la convención han hecho una labor adecuada. Adecuada porque se partió de cero, prácticamente de cero, sin medios, sin infraestructura, sin personal. Entonces, partir el trabajo de un órgano importante como es la Convención Constitucional con 155 miembros, es un trabajo que, claro, requería de un esfuerzo importante. Errores se han cometido mucho, especialmente en varias declaraciones públicas, pero a mi juicio, sumando y restando, creo yo que el trabajo de la directiva es más satisfactorio que insatisfactorio. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, no, como señalé, la centro derecha representa un poquito menos de un 25% de la Convención Constitucional. Para que tenga influencia, para que pueda trascender, digamos, la opinión de este cuarto, necesita extenderse y la extensión naturalmente tiene que ser hacia el centro. Y por eso nosotros en Renovación Nacional hemos buscado ese centro con lo que fue la concertación, con los independientes no neutrales, con el Frente Amplio y siempre con los pueblos indígenas u originarios, y siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Tensiones ha habido, desde luego, en la centro derecha, pero nuestro domicilio está ahí, nuestro domicilio está en la centro derecha, de manera que nosotros, por crecer al centro, hacia el centro, por buscar acuerdos con el centro, no vamos a renunciar a los principios básicos de centro derecha. Raúl, muchas gracias por esta entrevista. Estaremos muy atentos a lo que hagan ustedes estos días, que va a ser muy relevante para ya partir en octubre, probablemente con los temas de fondo, las comisiones que se van a encargar de los temas particulares y donde esperamos también puedan llegar a los mejores acuerdos para una nueva constitución para el país. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Nicole, al mostrador, y espero que nos veamos en alguna oportunidad cercana y también espero que en octubre podamos entrar ya a redactar las normas permanentes de la Constitución Política del Estado. Yo estoy moderadamente optimista y espero que ese optimismo en los próximos días se vea reflejado en los hechos.